Hola, espero que estén bien. Ya estamos llegando a la última parte del curso. Hoy día vamos a ver, vamos a dividir esta última sesión teórica eh, en dos sesiones. Em, una para tratar los planteamientos de Maurice Godelier y la siguiente para hacer una digresión un poquito más abierta sobre la naturaleza del vínculo de parentesco. Habría que recordar que este curso de parentesco eh, gira en torno a dos preguntas. Una, la primera, eh, ¿qué es el parentesco? Obviamente, un curso introductorio. Eh, y la otra, ¿qué es un pariente? ¿No? Son dos preguntas parecidas, pero que no refieren exactamente a lo mismo. ¿No? ¿Qué es el parentesco? Eh, Refiere a que es un sistema de parentesco, ¿no? Que es en tanto que modo de organización colectiva, que como hemos visto, para la antropología es una de los elementos básicos en los que, a partir de los cuales se organizan las llamadas sociedades primitivas o tradicionales, o el pueblo originario. La otra pregunta, esa pregunta ha sido abordada desde el inicio de la antropología, ¿no? Desde que se inventó, de Morgan en adelante. ¿No? La otra pregunta, que es un pariente, es una pregunta más específica que muchas veces se ha eludido. O sea, ¿cuál es la especificidad de la relación de parentesco, considerando que es una relación social? ¿No? Bueno, ¿qué la distingue de otras relaciones sociales? Entonces, de alguna manera Godelier nos permite hacer el viraje de la primera pregunta a la siguiente pregunta. Hasta el momento, bueno, nosotros hemos visto, nos hemos detenido en la teoría de la afiliación y la teoría de la alianza. Fundamentalmente, no hicimos teoría de los grupos de filiación, nos referimos a la antropología británica de mediados del siglo XX, sobre todo años 1930 más 1950. ¿No? Y luego la teoría de la alianza empieza a predominar a partir de la publicación en el año 49 de las estructuras elementales parentesco. Y ya en los años, fines de los años 60, años 70, empieza a haber un agotamiento de lo que Malinowski llamaba el álgebra del parentesco, es decir, este estudio minucioso, ¿no? De las complejidades de las normas y de las estructuras organizacionales de los sistemas de matrimonio, de los grupos de filiación, ¿no? De los estudios del cual Malinowski descreía mucho, empieza a decaer este estudio porque se empieza a quedar un poco atrapado en siempre lo mismo, ¿no? Las categorías de análisis empiezan a mostrarse como un poco fructíferas y entonces aparecen las críticas de Rodney Needham, por ejemplo en Europa, y de David Schneider, principalmente en Estados Unidos. David Schneider es un antropólogo que se forma con Talcott Parsons, un funcionalista que tiene una idea de la cultura como un subsistema del sistema social y estudia el sistema de parentesco norteamericano desde la óptica cultural, es decir, como un sistema de ideas. Y, y a partir de ese estudio, Schneider va a plantear que en realidad lo que los antropólogos llaman el parentesco es el sistema de ideas eh, angloamericano, europeo, del parentesco, ¿no? Que son ideas que tienen que ver con la consanguinidad y con la afinidad, pero que de ningún modo permiten extrapolarla a otras realidades culturales. Y bueno, eh,
eso, digamos, va a ir generando una disminución de los estudios de parentesco, por un lado, salvo en Francia, que en donde el estructuralismo sigue predominando hasta los años 70, 80, y se van a generar una serie de estudios muy interesantes en torno al concepto que elabora Schneider para reemplazar el concepto de parentesco, que es un concepto que se podría traducir como relacionalidad, algo así, ¿no? Relatedness es en inglés, ¿no? La palabra relación en inglés es relationship. Relatedness sería como relacionalidad, una cosa así. Bueno, la verdad eh, es que la palabra parentesco también significa relación. Entonces, eh, es un neologismo que trata de evitar, ¿no?, las cargas culturales de, eh, de la noción de parentesco, pero se refiere justamente a ese tipo de vínculos específicos que nosotros llamamos parentesco y que otras sociedades pueden llamar de otra manera. Entonces se conserva el estudio del parentesco bajo esta figura, ¿no? Entonces hay antropólogas como Janet Karsten, por ejemplo, que va a desarrollar esta idea eh, y que va a hacer un trabajo muy interesante en la isla de Langkawi sobre cómo se establecen relaciones o la relacionalidad, ¿no?, lo que nosotros llamamos parentesco, a través de otras formas no asociadas a la sexualidad reproductiva, sino que como la cohabitación, la comensalidad, ¿no?, eh, etc. Entonces, eh, sin embargo, como les decía, en Francia esto eh, no ocurre lo mismo. O sea, los estudios parentescos siguen desarrollándose de manera vigorosa, y en los años, ya en los años 80, los años 90, Maurice Godelier empieza a desarrollar planteamientos críticos en torno al parentesco, eh, en torno bueno, a los planteamientos sobre todo de Lévi-Strauss, del parentesco, ¿no? Entonces, eh, vamos, eh, vamos a ver qué plantea este autor, ¿no? Bueno, en el año 2004, Godelier publica este libro que se llama Las Metamorfosis del Parentesco, un libro bastante voluminoso, 700 páginas, en su edición de bolsillo, y donde, bueno, desarrolla un tratado de parentesco, una cuestión que no se hacía hace un buen rato en antropología, ¿no? Ahora, Godelier es conocido, tal vez ustedes lo conozcan como un antropólogo marxista, ¿no? No es lo que uno encuentra en este libro, porque efectivamente Godelier estudia filosofía, se acerca a Lévi-Strauss, muchos filósofos de esa época, en los años 60, eh, porque les interesa contrastar, ¿no?, los planteamientos del materialismo dialéctico con lo que ocurre en las sociedades no tradicionales. Entonces Godelier tenía eso en mente en un primer momento, de poner en tensión las categorías básicas del materialismo dialéctico, fundamentalmente la idea de modo producción, y tempranamente se da cuenta que ese concepto no sirve, ¿no?, para, para analizar, no es operativo para analizar las sociedades eh, precapitalistas, porque eh, la verdad es que la distinción entre infraestructura y superestructura, por ejemplo, no está bien deslindada. Por ejemplo, voy a leerte un texto
muy interesante sobre, sobre el parentesco en el Imperio Inca. Y ahí va mostrando cómo las relaciones de parentesco, en ese minuto es un texto temprano, lo voy a leer, en ese momento dice que es una institución polifuncional, porque el parentesco tiene elementos de infraestructura y elementos de superestructura. Bueno, tiene muchos textos de corte materialista o marxista, podríamos decir, Baudelaire, pero eso va quedando atrás ya a partir de los años 90. Y en los años 90, Baudelaire, en los años 90, Baudelaire ya empieza con un replanteamiento de aquellas nociones que se consideran como básicas o asumidas en la antropología, ¿no? Bueno, lo primero que hace en realidad él es distanciarse de la antropología postmoderna, una antropología norteamericana, ¿no? Desde los fines de los años 70 y sobre todo en los años 80, en Estados Unidos se desarrolla una antropología eh, que, que, se centra en una crítica epistemológica eh, sobre la posibilidad de conocer al otro. Eh, y entonces se entra en lo que se ha llamado una crisis de la representación. Es decir, la antropología sería profundamente colonialista, profundamente e inevitablemente etnocéntrica, y se empieza a desarrollar una serie de análisis y críticos respecto de lo que ha hecho la antropología hasta el momento, y también se empieza a desarrollar una serie de etnografías experimentales, podríamos decir, una etnografía dialógica, eh, también eh, y básicamente el antropólogo se transforma en el principal objeto de análisis, ¿no? Entonces, Baudelaire dice que, bueno, ya basta de estar llorando por sobre la leche derramada, que hay que hay que volver a decir algo sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre el poder, sobre los objetos de análisis de la antropología, ¿no? Ya sabemos que hay que tener una vigilancia epistemológica eh, sobre cómo las categorías de análisis pueden imponer o ejercer una violencia simbólica sobre la realidad de los otros. Pero eso hay que asimilarlo y hay que volver a generar teoría y generar estudios eh, teóricos, empíricos eh, y metodológicos que permitan continuar con el avance de la antropología. Y entonces, una vez dicho eso, Weller revisa, bueno, cuáles son las verdades antropológicas, ¿no? O sea, cuáles, según la antropología, son los elementos básicos de consenso que todo antropólogo, eh, con el cual todo antropólogo estaría de acuerdo. Primero, dice, esto en realidad es bastante francés, ¿no? Eh, pero lo primero es que la idea de que la base de la sociedad es el intercambio de dones, ¿no? Planteamiento de Marcel Mauss en el ensayo sobre el duelo. Segundo, que el parentesco, que las sociedades tradicionales están basadas en el parentesco, ¿no? Tercero, que esto es más británico, podríamos decir, ¿no? Que las sociedades están compuestas por grupos corporativos, ¿no? Y por lo tanto la función política es fundamental para entender su funcionamiento. Y podríamos agregar también, si lo trabaja Google, ya lo mencioné, eh, la organización económica, pero esa está incluida dentro del parentesco. Entonces, podría decir no, ninguna de estas tres, ¿no? O sea, es decir, no es que el parentesco no tenga su lugar, no es que la política no tenga su lugar, no es que la economía no tenga su lugar o que el don no tenga su lugar, ¿no?
pero ninguno de estos tres por sí mismos son la base de, eh, de, la, de la sociedad, no son los fundamentos antropológicos de la sociedad. Baudelaire siempre se apoya en su trabajo terreno, que es en Nueva Guinea, entre los Baruyas. Esta foto tal vez no es tan representativa, pero eh, hay un video que tengo por acá. mm, Aquí está dando vuelta, ¿no? Voy a leer a Nueva Guinea en los años 70, 80, va varias veces. Entonces estudia también cómo van cambiando los barullos. Y la monografía, digamos, su etnografía, está expresada en un libro que se llama La producción de grandes hombres entre los barullos. Es un texto precioso, muy interesante, donde eh, se desarrolla bueno, la estructura política y cómo, ¿no? Ahí da cuenta Baudelaire de cómo en la sociedad barulla todo, eh, toda la intriga, el intríngulis, podríamos decir, político de los barullas está basado en un secreto. El conflicto mayor que hay entre los barullas es el conflicto entre lo masculino y lo femenino. Y toda su vida social se basa en la dominación de las mujeres. Y el secreto más profundo que tienen ellos es, eso es un Kawat Magnie, como decía ahí, eso que está tejiendo esa persona, ¿no? Um, el secreto tiene que ver con ese objeto. Esos objetos son los objetos sagrados que permiten eh, iniciar, ¿no? A los jóvenes, a los hombres sobre todo. Eh, y el secreto es que siendo las mujeres dominadas, siendo en la sociedad barulla, las mujeres tienen un lugar muy bajo, digamos, en términos de rango, en términos de valoración. Los hombres caminan por los caminos más altos en el cerro, las mujeres van por otros caminos, las mujeres son peligrosas, las mujeres, los lindos son los hombres, los fuertes son los hombres, los inteligentes son los hombres, etc. Entonces, el secreto es que esos objetos sagrados, los objetos más importantes que los dioses le heredaron a los hombres, a la humanidad, pero sobre todo a los hombres, esos objetos tienen adentro puros elementos femeninos. Y el secreto sigue, porque la iniciación de los hombres es una emulación del poder femenino de dar la ira. Ese es como el secreto. No sé si les suena conocido, podrán acordarse de los Selknam, ¿no? Sus mitos de origen y sus ritos de iniciación, que uno podría hacer una analogía con esto, ¿no? Entonces, volviendo al punto anterior, eh, Godelier entonces Godelier basa todas sus reflexiones teóricas no solo en una revisión crítica de los planteamientos de otros autores, sino en su propia experiencia etnográfica en Nueva Guinea, ¿no? Entonces, veamos lo primero, el don, ¿no? Para Godelier, el don es fundamental en la sociedad, eso es, digamos, innegable. Sin embargo, dice, los objetos más preciados, los objetos más importantes de una sociedad nunca, dice, se dan, nunca se intercambian, no se regalan, no se venden, no se prestan, no, no se pueden enajenar, siempre se guardan para transmitirlos a los herederos, ¿no? Esos objetos tienen un valor sagrado y son constitutivos del grupo, ¿no? Son la base de la reproducción simbólica, social y material del grupo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes, una antigua y una actual del potlatch, ¿no? El potlatch, ustedes ya vieron, hay una exposición de una de sus compañeras en el campus virtual donde pueden ver un poco la organización social
de los Coatl. Vimos la película de Curtis, ¿no? En la tierra de los cazadores de cabeza, o en la tierra de las... ¿cómo se llama? Tiene dos títulos esa película, pero bueno. Eh, ya tiene idea más o menos de quiénes son los Coatl, que viven en la costa noroeste de Norteamérica, Vancouver, en las islas y los canales. Y ellos practican el potlatch. El potlatch son fiestas donde los jefes de las distintas clanes, ¿no? y tribus, bueno, no son clanes, se llaman numaim, son casas en realidad, eh, invitan a los jefes de otras, ¿no? y establecen alianzas a través de estas fiestas. Estas fiestas se ofrecen a los invitados, se les da mucha comida y se les ofrecen regalos. Esos regalos son generalmente mantas, pero también otro tipo de cosas. Lo que no se da nunca, dice Baudelaire, es esto que está aquí arriba. Este señor que está tan contento, ¿no? Con su vestimenta. Bueno, yo con las vestimentas, sí, no sé, es cuando tiene un sombrero máscara que probablemente creo que es una ballena, y tiene estos que son unos cobres, son unas pecheras. Estas pecheras tienen la forma de un escudo, de una armadura, pero no se ocupan para eso, son de valor simbólico y están talladas con una serie de diseños que representan el tótem. Miren el orgullo que esa persona, que seguramente es un jefe, muestra lo que serían en este caso las joyas de la corona. Bueno, estos objetos, dice Baudelaire, nunca se dan. En realidad, algo se dan. Si ustedes ven aquí, este está cortado, está roto, pero no está roto, de cualquier manera se corta. Y ese trozo que se corta se puede arrojar al mar. Es una forma de ofrendar a los dioses y de dar, ¿no? Más que los otros. También se puede dar a los otros, pero se espera que vuelva. Hay algunos cobres que se ve que están reconstituidos, pero nunca se da el cobre entero, se conserva. Entonces, ese elemento que se conserva es el que le da arraigo al grupo y que le permite dar otras cosas que los vinculan con otro grupo, ¿no? Un poco la lógica de lo que plantea eh, Pierre Bourdieu sobre el matrimonio árabe, ¿no? El matrimonio con la prima, con la prima paralela, patrilateral, o sea, la hija del hermano del padre, en una sociedad patrilineal. Es un matrimonio endógamo. Entonces, en esas sociedades, la sociedad Kabil, eh, casarse con la prima paralela, o este matrimonio endógamo, permite mantener, ¿no? Es el patrimonio del grupo. Entonces, siempre hay un hermano que se casa afuera, que practica la exogamia, pero hay otro que se casa adentro, para mantener, ¿no? El patrimonio, para mantener el grupo. Entonces está la alianza, pero también está este otro elemento. Entonces aquí podría estar diciendo, bueno, sí, el don es relevante, es fundamental, es crucial, pero no lo es todo, como lo había querido Mauss, y sobre todo como lo plantea Lévi-Strauss, ¿no? Sobre todo. En el caso de los barullas, lo que nunca se da son estos kawat matnie, son los objetos más preciados que decía. ¿Por qué no se dan? Porque con esos objetos eh, se producen personas, ¿no? O sea, las personas entre los barullas nacen porque tienen padre y tienen madre, pero sobre todo porque el dios Sol les insufla, ¿no? Un espíritu, vamos a decir. Te estoy simplificando esto, ¿no? Pero bueno,
no hay remedio, tienen que leer los textos si es que les interesa saber las cosas más específicamente. Les insuflan un espíritu vivificante, vamos a decir, ¿no? Un principio vital. Pero luego las personas mm, se van completando en la medida en que se van iniciando. Una persona, digamos, un niño, varón, no llega a ser una persona completa hasta que no pasa por las iniciaciones. Esas iniciaciones, como les decía, se hacen con estos objetos que tienen elementos femeninos. ¿Por qué? Porque lo femenino es impuro, es malo, que sea malo, es peligroso. Bueno, Barulla ven que las mujeres tienen un poder, pero es un poder como salvaje. Es un poder que así como da la vida, puede dar la muerte. Y esa muerte está dada por el contacto con la sangre menstrual. Tiene un terror a la sangre menstrual. Entonces, un niño que ha nacido, ¿no? Por supuesto, con la vagina, está muy cerca de esa sangre menstrual, entonces hay que purificarlo. Y el momento donde eso se logra, digamos, con máxima eficacia, es cuando se lo inicia con estos Kawatman, digamos, solo hombres, ¿no? En estas casas que están construyendo acá, están los neófitos que van a ser, están los iniciados y los neófitos, ¿no? Que los van a iniciar. Entonces los hacen pasar por como una construcción con unas ramas que simula una vagina, una especie de parto, con estos objetos sagrados que les delegaron los dioses, les van insuflando vida, simulan el amamantamiento, pero con un felatio. Por ejemplo, ya, o sea, ya no beben leche materna, que también es peligrosa, sino que beben semen, ¿no? Y de esta manera, el semen de los iniciados, y de esta manera se van transformando en seres humanos completos, o sea, masculinos. Así, ¿no? Eso aparece todo muy bien detallado en este libro que se llama La producción de grandes hombres entre los varones. Bueno, ese es como el caso etnográfico. Entonces, de Baudelaire, ¿no? Entonces, estos objetos que permiten hacer eso, que están llenos adentro de elementos femeninos, nunca se van a dar y se tienen que heredar. Si es que esos objetos se pierden, si es que se dan, esta sociedad pierde la capacidad de reproducir individuos y por lo tanto y también de reproducir su propio orden político, social, moral, espiritual, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Supraterrenal, ¿no? O sea, sería el caos. Esos objetos son sagrados y son fundamentales para reproducir esta sociedad, ¿no? No se podrían dar. Nosotros también tenemos de eso. Tenemos aquí las joyas de la corona. Sería muy raro, ¿no? Que la reina Isabel estuviera vendiendo, liquidando esto. ¿Mm? Podría ser. ¿Mm? O sea, no es que Boelier diga que esto no se hace, sino que no se hace sin ciertas consecuencias, ¿no? Pero estos elementos tienen que fijarse. Los tesoros, por ejemplo, siempre se esconden y hay un dragón que los vigila, o un duende que no te deja sacar las monedas de la olla. Eh, en Estados Unidos está el fuerte del tesoro, el fuerte Knox, donde está el tesoro, ¿no? Están los lingotes de oro que antes eh, respaldaban los dólares que circulaban, ¿no? Y en nuestro país, aquí tengo un Twitter, ¿no? O un tweet, bien, ¿cierto? Eh, de este señor que para defender las AFP en esta crisis de la pandemia, ¿no? Dice, no estoy de acuerdo en retirar los fondos de la AFP porque son un bien sagrado. Claro, él probablemente se está refiriendo, ¿no? O está intentando decir que son un bien sagrado para las personas porque ese dinero les va a permitir mantenerse cuando sean o estén jubilados, sean viejos y estén enfermos, ¿no? Sabemos que eso no es así, no le va a permitir eso.
Y también sabemos que probablemente estaban bien pensando en que son sagrados para otros. Pero si lo pensamos en términos de Baudelaire, son sagrados, esto es muy interesante, y le pueden dar harta vuelta a esto, son sagrados para el orden político y social de nuestro país, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas sagradas, la Constitución, que no se toca, y la AFP. O sea, cambiar eso parece que es cambiar, digamos, la médula del asunto. Por eso que hay ese nivel de pánico. Entonces también en nuestra sociedad están estos elementos, ¿no?, que no deben ser eh, donados. Cuando Baudelaire dice que no deben ser donados, no lo está diciendo desde un punto de vista absoluto, sino que está diciendo que si estos elementos se enajenan, la sociedad entra en una crisis, ¿no?, que puede ser muy buena, por lo demás, pero es una crisis para ese orden social, que es un orden político, es un orden histórico, ¿no? Bueno, dicho eso, lo que nos interesa a nosotros ahora, aquí, es este otro planteamiento, ¿no? Dice que así como las sociedades no están basadas en el don, tampoco están basadas en el parentesco. No existe lo que se llama las sociedades basadas en el parentesco, ¿no? Esa es una expresión, sobre todo de antropólogos británicos, que en inglés hay una expresión que es como muy sintética, ¿no? Que, que es como un sustantivo. Eh, y que justamente significa eso, sociedades basadas en el parentesco, ¿no? Entonces habrían sociedades con Estado y sociedades con parentesco, básicamente, ¿no? Y la antropología estudia sociedades basadas en el parentesco. Entonces, Wheeler dice, no existe la sociedad, el parentesco no es la base de la sociedad en ninguna sociedad. Claro, hay sociedades donde el parentesco es una institución más gravitante, eso sí, pero en ninguna sociedad el parentesco es suficiente para eh, asegurar el orden social, ¿no? En ninguna sociedad el parentesco es el fundamento de la sociedad, así como tampoco es el don, ¿no? Y entonces aquí va a realizar una crítica a Levi-Strauss, obviamente, ¿no? Entonces va a decir, bueno, el parentesco empieza criticando a Levi-Strauss, empieza por la prohibición del incesto. La prohibición del incesto dice, sí, está vinculada con la exogamia, pero no solo con eso, ¿no? Y no principal y fundamentalmente en eso, ¿no? Eh, la prohibición del incesto primero surge, ¿no?, no como prohibición, no como un orden simbólico ya establecido, ¿no? O sea, Baudelaire ya se pregunta por el origen histórico, cosa que no se puede plantear Levi-Strauss. Levi-Strauss no se puede plantear el origen porque el sistema es lógicamente o tiene una preeminencia ontológica ante los elementos. Como la provisión del insecto es un elemento, está explicado por el sistema. Es decir, es la reciprocidad la que explica la provisión del insecto y no el insecto el que explica la reciprocidad. ¿Entiendes? Entonces, dice Levi-Strauss que tiene que haber un momento en que no había nada y otro en que el sistema ya estaba completo. Hay un salto, una discontinuidad. En cambio, Baudelaire entiende esto de manera distinta. Él entiende que esto tiene que haber ocurrido de manera gradual. Y entonces, a ver, ¿qué ocurre con con el estudio de los primates, la etología? Y ahí ve que primero no hay prohibición del insecto, pero que ahí donde se va regulando el comportamiento sexual eh, por normas y reglas, es donde el comportamiento empieza a perder su carácter innato, su carácter instintivo, si quieren ustedes, ¿no? Si hay una característica de la sexualidad humana es que no está asociada a la reproducción, es que
el ser humano no tiene lo que se llama estro, es decir, que la hembra humana no entra en celo y por lo tanto no hay un periodo de apareamiento, por ejemplo. Además, la sexualidad humana y por lo tanto no está asociada a la reproducción, sino que está asociada al deseo. Es una sexualidad que, como dicen los psicoanalistas, como decía Freud de los niños, ¿no? O sea, Freud decía que los niños eran perversos polimorfos. Entonces, la sexualidad humana es polimorfa, ¿no? Puede adquirir cualquier forma. Y por eso es que se va regulando. Ahora, ¿por qué se regula? ¿Y qué es lo que regula la prohibición del insecto? Y todas las otras normas asociadas. Regula primero la competición sexual, ¿no? Sobre todo de los machos, sobre las hembras, ¿no? O sea, al asignar ciertas categorías con las que no se puede casar y no se puede tener sexo, y además otras categorías con las cuales hay que casarse y la categoría de casado y de soltero y el establecer cierta exclusividad y si no una exclusividad, una norma para acceder a los otros, digamos, sexualmente, se regula la competición sexual y se regula el conflicto, por lo tanto, ¿no? Por otra parte, como decíamos, todas estas normas vienen a institucionalizar el deseo, ¿no? O a inscribir un orden, ¿no? En el cuerpo, ¿no? O sea, a partir de ahí ya no se desea cualquier cosa, existe algo que es deseable y que esa sociedad estimula como lo deseable y otras cosas que puede repudiar, ¿no? Porque igual se expresan, porque esta sexualidad es polimorfa y por lo tanto, y de ahí todo el psicoanálisis, de ahí la represión, por ejemplo, ¿no? De ahí la censura, de ahí la discriminación, de ahí la burla, ¿no? De lo que no se ajusta a los patrones, ¿no? Por otro lado, es decir, el sexo es insuficiente, ¿no? Para procrear. En ninguna sociedad dice, basta un padre y una madre para crear un niño. Siempre hay intervención de poderes sobrenaturales. Siempre, ¿no? Ya lo vimos con el caso Barulla, ¿no? O sea, cómo, claro, las mujeres paran a los niños, ¿no? Gracias a los hombres, ¿no? En este caso, diferente como en otros casos que hemos visto donde no hay paternidad fisiológica. Solo para ellos sí la hay. Y también hay maternidad fisiológica. Pero es fundamental la iniciación y es fundamental la participación de los espíritus. En el caso de los trolendeses también. No había paternidad fisiológica, pero había la participación de los valomas, ¿no? De los espíritus del clan materno, ¿cierto? Entonces, siempre, bueno, analiza una cantidad de casos en el libro que les mencioné, Las Metamorfosis del Parentesco, donde va dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, es lo que va a decir Goelia es que el origen, o sea, o el fundamento de la sociedad no es el don, no es el parentesco, ni es lo político en sí mismo, sino que es lo político religioso. ¿Mm? Vamos a ver, aquí hace un pequeño esquema. Tenemos el plano, ¿no? Del cuerpo, o sea, del sujeto, de la animalidad, podríamos decir, ¿no? No es el instinto, es el deseo, ego, ¿no? Ahí está el orden, la cultura, el otro, ¿no? Hay una máquina deseante. Estos son, bueno, términos que toda una serie de discusiones con, eh, por ejemplo, con Deleuze y Guattari que hablan de las máquinas deseantes, el cuerpo sin órganos, etc. ¿No? Sobre todo psicoanálisis. Está la sexualidad, que es distinto del sexo, ¿no?
sexo como una concepción de la sexualidad en términos de reproducción y en términos, ¿no? Pues no es una máquina reproductiva, es una máquina deseante, ¿no? En la sexualidad está el orden, ¿no? Y el parentesco entendido como una máquina ventrílocua, dice. ¿Por qué el parentesco es una máquina ventrílocua? Muy bonita esa imagen del ventrílogo. Es una cosa muy rara los ventrílogos, todo esto, ¿no? No sé si ustedes se han sentado a pensarlo. ¿Por qué puede ser interesante un muñeco que se supone que habla solo? Algo ahí irrelevante. Bueno, el parentesco y el cuerpo son una máquina ventrílogo porque pareciera que son ellos los que están hablando, pero es otra cosa la que está hablando a través de ellos, ¿no? O sea, pareciera que es la sexualidad misma, ¿no?, la que dice cómo son las cosas. Pareciera que es el mismo cuerpo el que dice cómo son las cosas, cuando en realidad es el orden cultural, el orden simbólico, el orden religioso, que es un orden político porque es un orden histórico, ¿no? Entonces se va entrando, ¿no?, en el cuerpo. En este cuerpo es un cuerpo deseante, ¿no? Un deseo configurado, institucionalizado, ¿no?, domesticado, podríamos decir. Entonces, de esa manera, la organización social, una determinada configuración política, eh, aparece como evidente, porque es el propio cuerpo el que habla, ¿no?, experimentando, qué sé yo, repugnancia ante lo distinto, por ejemplo, como la homofobia, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué esto entonces ocurre en el parentesco, ¿no? El parentesco gay, el parentesco no habla de sí mismo, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? El parentesco no tiene contenido. Entonces, si lo que hay en el parentesco es el orden social y político, ¿por qué se da en él, ¿no? ¿Por qué es ahí que ocurre esto? Bueno, y básicamente por lo que decíamos recién, ¿no? O sea, mediante el parentesco, el orden político se hace carne, se encarna literalmente, ¿no? Se hace deseo, ¿no? O sea, uno mismo desea lo que debe desear, ¿no? Y por eso que es relevante también la disidencia sexual, y es relevante que hoy en día este campo sea un campo de mucha lucha política, ¿no? Se va llegando al límite, ¿no? O sea, ya no son solo las discusiones sobre cuestiones estructurales de la sociedad, sino que el cuerpo se ha transformado en un lugar de discusión y de lucha política, ¿no? Entonces es ahí donde el sujeto experimenta el orden histórico y político como un orden natural, podríamos decir, pero incluso sobrenatural, ¿no? O sea, eh, para Baudelaire la sociedad no es un hecho dado. Él dice, no, no es que los hombres vivan en sociedad, no es que el ser humano sea una especie gregaria, ¿no?, que tenga un instinto gregario o que sea un animal social, simplemente, ¿no? Sí, lo es, así como, o sea, el ser humano vive en sociedad desde mucho antes de ser un Homo sapiens. Lo particular del Homo sapiens no es que vive en sociedad, sino que produce sociedad para vivir. Esto es interesante porque en el fondo va a decir Baudelaire, las sociedades son órdenes sociales, pero no son simples órdenes sociales que funcionan según una mecánica inconsciente y automática, según unos ciertos mecanismos, sino que son órdenes históricos políticamente constituidos, ¿no? Hay un momento donde las sociedades se constituyen a sí mismas. Los barullos, por ejemplo, se acuerdan de cuando empezaron a hacer los barullos, ¿no?
y él relata que todo eso fue digamos, un clan que asesinó a otro clan y se unieron con un tercero, y ellos saben eso. Saben, saben que las mujeres originalmente tienen este mito, ¿no? En que las mujeres gobernaban, ¿no? Y los maltrataban a ellos, y de esa manera justifican Entonces, eh, hay un orden político que se fundamenta en lo sagrado, que se supone que esto ha sido así todo el tiempo, ¿no? En términos imaginarios, ¿no? Lo sagrado y el tiempo mitológico, digamos, la sociedad fue integrada tal cual es. Pero por otro lado, al mismo tiempo, ellos saben que ellos han hecho la sociedad así como es, ¿no? Entonces, es a través del parentesco, ¿no?, que se moldea una sexualidad para eh, sellar, ¿no?, este carácter político de la sociedad, para que parezca que es algo indiscutible, que no se puede cambiar, que no es algo histórico, que siempre ha sido así y que, que depende de un orden trascendental, ¿no?, y que no es cuestión de darse cuenta para cambiarlo o de organizarse para cambiarlo, ¿no? Entonces, por eso que es en el parentesco, porque el parentesco es el lugar donde se junta el deseo, el cuerpo, ¿no?, eh, del sí mismo y el otro, ¿no? Se junta la subjetividad, el cuerpo, el deseo y el orden social y político a través de lo simbólico, ¿no?, y lo imaginario. Entonces, como verán ustedes, esto va preparando el camino para la pregunta, entonces, ¿qué es lo que es un pariente?, ¿no? Porque tenemos el sujeto, tenemos la subjetividad, pero también tenemos la intersubjetividad. O sea, evidentemente que si es una cuestión corporal, ¿no?, esta relación social es distinta si es con un pariente que si es con alguien que no es pariente, ¿no? Y por eso que en general el parentesco habla a través del lenguaje de la sustancia, ¿no? Es decir, de aquellos elementos materiales, corporales o espirituales, ¿no?, que te constituyen, que te hacen ser lo que eres, que son del orden ontológico, ¿no?, que parecieran que siempre están ahí, siempre estuvieron ahí antes que tú, ¿no?, y que no son voluntarios, ¿no?, y que no se cortan fácilmente, no desaparecen fácilmente simplemente porque uno quiere, ¿no? Y por eso es que el vínculo de parentesco se entiende como un vínculo permanente en general. En general. Bien, bueno, creo que ya vamos a dejar este bloque hasta acá y mañana seguimos con la segunda parte. Que estén muy bien.